Hablar de hombre y persona no es tarea fácil, fundamentalmente porque se unen los dos términos en la expresión persona humana. El concepto de persona ha sido clave a lo largo de la historia en el pensamiento humano. Cuando tratamos de el hombre, nos introducimos no solamente en su vida interior, sino también en su proyección para descubrir cuál es el puesto o lugar que ocupa en el mundo. La concepción de persona y de sociedad, desde el punto de vista de los principios del cristianismo, es el humanismo cristiano. La interpretación del cristianismo bajo la clave del humanismo es un movimiento dentro de la Iglesia que se inicia desde el siglo XIX hasta la época actual, hasta nuestros días. Hoy, Huella de nuestro tiempo les va a presentar el tema humanismo cristiano. A lo largo de la historia hemos ido viendo que el concepto de persona ha constituido el fundamento de gran parte del pensamiento humano. Cuando hablamos de pensamiento humano, nosotros vamos a centrarnos hoy en dos fuentes importantes que tiene el humanismo cristiano. Por un lado, la filosofía que a lo largo de la historia, filosofía cristiana, que a lo largo de la historia ha ido planteando el concepto de hombre y persona. Pero también, además de esa doctrina filosófica cristiana, nos encontramos con la doctrina social de la Iglesia, más moderna, más reciente, que puede tener un punto de partida en la encíclica Rerum Novarum del Papa León XIII, allá por el año 1891. La doctrina social de la Iglesia plantea y traza las líneas generales por las que debe seguir un cristiano, básicamente en dos, diríamos, momentos necesarios en la sociedad. Por un lado, no solamente en el concepto persona, sino también en la vida política y social. Para hablar hoy del humanismo cristiano, contamos en el estudio con don Fernando Díez Moreno. Don Fernando Díez Moreno ya es conocido por ustedes, en otros programas ha estado con nosotros, diríamos exponente habitual en el programa. Don Fernando Díez Moreno es abogado del Estado, es doctor en Derecho y además un investigador muy concienzudo en lo que es el tema del humanismo y cristianismo. A él le preocupa bastante. Ha hecho dos publicaciones fundamentales para conocer no solamente su pensamiento, sino la trayectoria que debe tener un cristiano respecto al tema y concepto del humanismo. El primero es unas cartas, el libro que publicó, que yo tengo la suerte de tenerlo en mi mano. El primer libro se titulan 104 cartas sobre humanismo y política. El segundo, que está en prensa, ¿no es así, Fernando? ¿Cómo se va a titular el segundo libro? De todo, buenas tardes, Andrés. El segundo libro se va a titular Teoría y práctica del humanismo cristiano. Bien, pues le agradecemos a don Fernando que un año más, una temporada más, pero también con un tema más, estás en el estudio y, por supuesto,
para mí personalmente siempre es una satisfacción. Yo cuando me planteo tal día va a venir Fernando Díez Moreno, a la gente le digo, tenéis que escuchar el tema porque es un tema que tiene calidad. Así que, Fernando, muchas gracias por estar aquí. Si te parece, vamos a situar el tema. El tema humanismo cristiano es un tema apasionante, por lo menos para ti, porque tú escribes, cuando nos enviabas aquellas cartas semanales, aquellas cartas sobre el humanismo, la política, sobre el puesto que debe tener el cristiano en la sociedad y cómo debe intervenir, todas se leían por la mayoría de los que lo recibíamos. Digo la mayoría porque siempre habrá alguien que no, porque no eran excesivamente largas, pero bastante estimulantes. Luego se leyó, la prueba es que yo tengo ahí la publicación. El contexto, ¿cómo podemos situar este concepto de humanismo que sin él no existiría la historia universal? Porque la historia del hombre es todo el recorrido que hace la especie humana. ¿Cómo podemos situar este primer contexto del concepto humanismo? Bien, pues te repito, Andrés, te reitero mi agradecimiento por contar conmigo en tu programa. Y en cuanto a este planteamiento que haces del contexto histórico, puede perfectamente fijarse en torno al siglo XIV, a comienzos del siglo XIV, en el año 1300, en que aparece en Italia unas llamadas Schola Humanitatis, escuelas de humanidades. Ahora, hoy día, muchas universidades tienen facultades de humanidades. Pues estas facultades tienen su origen en aquellas Schola Humanitatis que enseñaban, como su nombre prácticamente indica, pues gramática, retórica, historia, la historia especialmente grecolatina, y cuyos profesores eran denominados humanistas. Lo mismo que había artistas, que había juristas, que había canonistas, había también profesores de las escuelas llamados humanistas. El humanismo como tal aparece, por tanto, en esta fecha de la mano del Renacimiento. Renacimiento considerado por algunos historiadores como el fin de la Edad Media oscura, el fin de las etapas oscuras de la Edad Media. No estamos de acuerdo con esto, como inmediatamente diré. Pero humanismo y Renacimiento son dos caras de la misma moneda. Nacen al tiempo y se desarrollan uno apoyado en el otro, hasta el punto de que la mayor parte de los primeros humanistas, a pesar de que también algunos historiadores lo consideran como humanistas profanos, son auténticos hombres religiosos, incluso sacerdotes, que trabajan a veces en el Vaticano y que incluso alguno llegó a ser secretario del Papa. Te digo que yo soy contrario a aceptar que la Edad Media es un siglo oscuro, son unos siglos oscuros, porque en esta época, considerando la Edad Media desde el año 453, en que cae el Imperio Romano por la invasión bárbara, a mediados del siglo V, hasta prácticamente el siglo XVI, donde se convoca el Concilio de Trento en el año 1545, en toda esta época, en la historia de la Iglesia, aparecen personas o personajes como por ejemplo San Benito, San Buenaventura, o San Anselmo, o ¿qué te diré yo?, Gregorio Magno, San Isidoro de Sevilla, hombres de una calidad tan impresionante, por no citar a Santo Tomás de Aquino, que no puede decirse que la Iglesia en esos siglos fuese una etapa oscura. Son además los siglos en que aparece el gótico. El gótico, como sabes, permite apoyar todo el peso de la estructura del edificio sobre unos pilares, a diferencia del románico, en que se apoyaban sobre las paredes, de manera que las paredes tenían que ser muy gruesas y no había ventanas apenas. Sin embargo, el gótico permite que la pared quede completamente libre de soportar peso y ahí se producen las grandes vidrieras que dan luz a la catedral. Son catedrales de la luz, o sea, todo lo contrario a oscuridad. Y, por ejemplo, es la época en que aparecen las universidades. Y en la historia de la música es el momento en que aparece la polifonía, o sea, la posibilidad de que
en la orquesta o en el coro se cante en distinto tono, produciendo armonía. Por tanto, todas estas circunstancias hacen negar que la Edad Media sean siglos oscuros. Fernando, perdona, ¿podemos decir que la Edad Media también es una época, una gran época del mundo, hablabas de humanidades, del mundo de las ciencias? Porque parece como que se niega que no hubiera científicos. Sí, hay científicos, indudablemente, en la Edad Media, aunque efectivamente el gran progreso que se da es a partir del Renacimiento, o sea, porque hay una preocupación especial por la ciencia. No se puede negar indudablemente que la Edad Media era una edad más religiosa. Dios estaba en el centro de la vida normal. En el Renacimiento lo que se quiere hacer es poner al hombre en el centro de la vida, pero eso no excluye ni mucho menos la preocupación religiosa. Por tanto, el contexto histórico del humanismo nace como humanismo profano, aunque no estemos de acuerdo, como digo, con esta calificación en este momento, y después vendrán los humanistas cristianos ya en el siglo XVI. Bien, con ese panorama continuamos hablando de humanismo. Y tú planteabas que no podemos hablar de un humanismo, sino de distintos conceptos, o por lo menos distintas vías por donde va el cauce humanista, por donde va el hombre como centro, como activo. ¿Es así? Hay varias clases de humanismo. Sí, indudablemente. Hay varias clases de humanismo. Hay un humanismo literario, hay un humanismo jurídico, hay un humanismo civil, hay un humanismo marxista, hay un humanismo ateo. Todos estos humanismos tienen como elemento común la preocupación por la persona, pero claro, depende de cómo se entienda la persona. Por eso el humanismo cristiano se diferencia de todos los humanismos en dos rasgos, dicho muy resumidamente. Uno, que el humanismo cristiano es el único que considera que la persona es un ser trascendente, es decir, es un hombre creado por Dios a su imagen y semejanza. Y en segundo lugar, que solo el humanismo cristiano defiende todos los derechos humanos, porque hay muchos humanismos preocupados por la persona, pero a la hora de defender al concebido y no nacido, o a la hora de defender la libertad religiosa, o a la hora de defender la libertad de enseñanza, se ponen de perfil. Por tanto, el humanismo cristiano se caracteriza por esta concepción de la persona como ser trascendente y por defender todos los derechos. Pero como has insinuado, no se puede confundir cristianismo y humanismo. El cristianismo es algo mucho más, podemos decir, más importante. Es una concepción del mundo y de la vida, es un depósito de fe, es una iglesia, es una moral. Pero lo mismo que hay una literatura cristiana, una poesía cristiana, un arte cristiano, una arquitectura cristiana, hay también un humanismo cristiano. Seguimos con la idea de humanismo y estás planteando en qué consiste el humanismo. Pero ¿hay algún concepto más preciso para que el humanismo cristiano se diferencie de otros? Algunas líneas o algunas vías más concretas. El humanismo cristiano se basa en dos ejes. Tiene como dos pilares en torno a los cuales gira toda su concepción: la persona y la comunidad. La persona, como acabo de decir, se considera un ser creado a imagen y semejanza de Dios. De esto deriva su dignidad, porque es evidente que Dios no puede crear una cosa indigna. Y de la dignidad se deduce su libertad y los derechos naturales. La persona así concebida por el humanismo cristiano es defendida frente a los poderes públicos, frente a las manipulaciones de la ciencia, frente a las masas, frente al apabullamiento que nos hacen los medios de comunicación, frente a los ataques al medio ambiente, y defiende a la persona también en su soledad, en su tristeza y en sus dolores. La persona así concebida tiene dos ejes a su vez, dos relaciones. Se relaciona con Dios. Si he sido creado a imagen y semejanza de Dios, quiero decir que la imagen implica que yo colaboro con Dios en la construcción del mundo. Y si he sido creado a semejanza de Dios, significa que yo, lo mismo que Dios creó a Adán y Eva, yo colaboro en la propagación de la especie.
Por tanto, estas dos son las dos proyecciones que la persona tiene para el humanismo cristiano. Pero al mismo tiempo, esta persona no puede vivir solo, no puede vivir aislado, tiene que vivir en comunidad. Y aquí aparece el segundo eje. La comunidad puede tener varios niveles, el nivel estrictamente local, el nivel provincial en España, o el nivel autonómico, el nivel nacional, el nivel europeo, el nivel internacional. Pero lo importante de la sociedad o de la comunidad es distinguir entre lo que es la comunidad política, que son los poderes públicos, de la comunidad social, que es la sociedad civil. Entonces, el problema que existe en la relación entre ambas consiste en un problema de invasión. Los poderes públicos no pueden invadir lo que es propio, lo que es competencia de la sociedad civil. Y la sociedad civil tiene que estructurarse de manera que colabore en la organización social en un amplio margen y un amplio ámbito de actuación. Fernando, me voy a permitir que en una de las cartas sobre humanismo cristiano que tú nos enviaste, dices que hay un documento básico del humanismo cristiano que es la Declaración Gaudium et Spes, y dice del Concilio Vaticano II, y se lee que nace un nuevo humanismo en el que el hombre, que ratifica lo que tú acabas de decirnos, en el que el hombre queda definido por su responsabilidad ante sus hermanos y ante la historia. Y en otro pasaje del mismo documento, tú citas, se lee que es por consiguiente el hombre, pero todo el hombre entero, cuerpo y alma. Y ahí tú has marcado una diferencia con otros humanistas, con otros humanismos. Cuerpo y alma, corazón y conciencia, inteligencia y voluntad, quien centrará todas las explicaciones. Viene a ratificar lo que acaba de decirnos. Y claro, aparece, queramos o no queramos, el concepto de libertad. Sí. Ya estás poniendo... Me alegro que cites el documento este, que no es un documento cualquiera, sino que es una constitución apostólica. Del Concilio Vaticano salieron solamente 4 o 5 constituciones, luego mucho otro documento. Este documento es la carta magna del humanismo, es la Constitución, valga la redundancia, con su propia denominación. A él hay que referirse siempre cuando se quiera hablar de humanismo, porque enfoca al hombre, como acabas de leer, en términos muy sencillos, pero al mismo tiempo de una enorme profundidad. Y precisamente la relación del hombre con la comunidad, para el humanismo cristiano, está en torno a lo que llamamos compromiso. Compromiso para el humanismo significa que por encima del cumplimiento de las obligaciones o el ejercicio de los derechos que tenemos como ciudadanos, como seres que hemos nacido en una sociedad desarrollada, por encima de eso, el hombre humanista, el hombre que promueve el humanismo, tiene que comprometerse con esa comunidad. Es decir, tiene que dar su tiempo, y si es posible gratuitamente, ya sea el compromiso con un partido político, ya sea el compromiso con una ONG, ya sea el compromiso con la Iglesia, pero el hombre no puede vivir encerrado en el estricto ámbito de sus derechos y obligaciones. Tiene que salir de ellos y tiene, respecto a la comunidad a la que pertenece, la obligación de comprometerse, de dar su tiempo, de dar su capacidad, de dar su energía y su saber, porque de esa manera, teniendo en cuenta el compromiso de todos, la sociedad, especialmente la sociedad civil, puede cumplir sus fines y sus objetivos. Estábamos planteando todo esto, lo hace el hombre bajo unos principios fundamentales que hoy podríamos llamar, junto a la libertad, la conciencia moral. Pero bueno, esto sería otro tema. Pero por ahí estaría ese compromiso que tú acabas de decir. El compromiso libre hace que sea más peculiar y que la clave del humanismo no es que otro humanismo no sea libre, pero con la libertad que tiene el compromiso de la fe, me parece que no hay. La libertad se encuentra en este sentido en una clara identificación con una conciencia moral que no debe olvidar el hombre. Cuando tú hablas de ese compromiso con otros, es en esta
línea donde va el compromiso que marcas, que señalas. Sí, claro, es un compromiso libre, indudablemente. La libertad tiene, como he dicho al principio de mi intervención, una manifestación muy clara en la propia dignidad. La dignidad del hombre por ser creado por Dios, a su imagen y semejanza. No hay posibilidad de que el hombre sea digno si no tiene libertad. Por tanto, la libertad es esencial a la dignidad. Pero la libertad tiene, puedo resumir en 3 manifestaciones. En primer lugar, libertad hacia Dios. Dios nos crea y al mismo tiempo nos da libertad para negarle. Eso es asombroso, eso es una idea que yo cada vez que la tengo y que la doy vuelta digo, pero ¿cómo es posible? O sea, imagínate que tú me regalas a mí un coche o me das 100.000 euros y me dices, y además puedes o darme las gracias o decirme que soy un hijo de tal. O sea, que Dios nos crea y además nos da libertad para negarle. Eso es asombroso. O sea, es una manifestación de la enorme generosidad con que Dios ha creado al hombre como tal. Luego tiene una segunda manifestación en la libertad exterior. El hombre necesita ser libre para hacer cosas, para emprender, para comprometerse, como acabamos de decir, para mejorar el mundo, para con su trabajo y con su esfuerzo estar en el engranaje de la... Y hay una tercera libertad, que es la libertad interior. El hombre es libre para hacerse como él quiera hacerse. En este punto, uno de los humanistas italianos a los que me refería al principio, Pico della Mirandola, simula un diálogo entre Dios y Adán. Y Dios le dice a Adán, oh Adán, te he dado una condición poco inferior a los ángeles, pero superior a todos los demás seres creados, incluidos los animales. Y esa libertad te va a permitir a ti hacerte como quieras. Puedes degenerar en lo más bajo o puedes alcanzar las normas supremas, los niveles supremos. Es decir, que nosotros, si estamos dispuestos a hacer los sacrificios que hay que hacer y los esfuerzos que hay que hacer, seremos lo que queramos ser. Y de hecho tú y yo, que ya tenemos años, somos conscientes de ello. Hemos sido, y a nuestro alrededor hemos visto, que las personas han sido lo que han querido hacer cuando han estado dispuestos a hacer esos esfuerzos o sacrificios. Es un tema atractivo, apasionante, pero yo siempre que tratamos este tema, antes te citaba el tema de la conciencia moral. Da la impresión que tú has dicho nos hace libres para ir incluso contra él. Esto es como te doy un regalo y puedes tirármelo, el regalo, puedes tirarlo. La palabra ya lo dice. Pero sin embargo, el hombre en esa libertad, pienso yo, que ha perdido el sentido de la moralidad, pierde enseguida el sentido de la moralidad. Y no sigue el designio divino, está marcado por una ley, tú lo sabes mejor que yo, que esa ley tiene unos compromisos, tiene unas responsabilidades, pero también tiene un mérito o un demérito. Y ahí es donde está el término moral. ¿No piensas que quien se separa de ese humanismo que tú estás planteando, no llega a una despersonalización del hombre? Bueno, una cosa es la, digamos, teoría del humanismo, que es lo que debiera ser, y otra cosa es las consecuencias en nuestros tiempos. Has tocado un tema que Juan Pablo II tenía casi obsesión con él, que es el carácter objetivo de la ley moral. Una de dos, o hacemos lo que queremos, hacemos lo que nos da la gana, o por el contrario, sabemos que existe una ley moral objetiva a la que tenemos que atenernos. Esta es la alternativa. Claro, si examinamos no solamente nuestra etapa, sino de otras épocas de la historia, pues hay ejemplos para todo caso. Pero lo importante es saber y ser conscientes, y el humanismo cristiano insiste en ello, de que existe una ley moral, y que esa ley moral no es la que yo me fijo. Yo no fijo los límites de mi moralidad ni de comportamiento. Yo tengo que atenerme a esa ley moral porque está fijada por la ley natural y está fijada por Dios cuando crea al hombre a su imagen y semejanza, dotando de libertad.
Libertad para aceptar la ley moral, lo mismo para aceptar su creación o para aceptar a Dios o para rechazarlo. Claro, cada uno pues hace lo que quiere. Es el gran problema de la existencia Sin duda. del hombre, pienso yo. Sin duda. En este terreno no solamente filosófico, existencial, sino también religioso. Porque el hombre, aunque niegue la religión, va irremediablemente a ir por el camino religioso, quiera o no. Ya lo sabemos, y no vamos a tratar el tema porque es amplio y además nuestro tiempo no va dedicado a eso. Llegamos a la mitad del programa, Fernando, y yo pienso que has planteado muy bien lo que es el humanismo, las clases, los derroteros por donde debe ir, los cauces que marca, y después seguiremos hablando de este tema que apasiona. Amigos, también a ustedes, emplazarles muy poquito, un descanso y seguimos. Estamos hablando de el humanismo cristiano. Huellas de nuestro tiempo, de nuevo con ustedes. Hoy estamos debatiendo el tema del humanismo cristiano. Tenemos en el estudio a don Fernando Díez Moreno, que nos ha hablado en la primera parte de todos los fundamentos, el fundamento del humanismo y también el recorrido histórico que desde la Edad Media hasta hoy pues ha tenido. Yo quiero iniciar esta segunda parte haciendo una pequeña lectura de su obra, de la obra de don Fernando Díez Moreno, que se titulan 104 cartas sobre humanismo y política, que resume lo que él ha hablado en esa primera parte. Y dice así, es un párrafo bastante escueto, aunque muy acertado. Dice, siguiendo al Papa Juan Pablo II, dice así: dignidad, libertad y verdad son los tres ejes del hombre a su paso por el mundo. Y en la encíclica Fides et Ratio lo explicó con toda claridad el Papa. Si el hombre ha sido creado por Dios, es algo digno, pues Dios no puede crear nada que no lo fuera. Esta creación supone las ideas de paternidad y amor, al permitir la encarnación de su Hijo. Pero Dios da libertad al hombre para aceptarle o rechazarle. Y si lo acepta, el hombre con su razón y su fe buscará la verdad. Yo pienso que resume pues todo lo que se había expuesto en la primera parte, y podemos continuar con otra de las cuestiones, otro tema también muy atractivo, que es el de los derechos humanos. Es un término o una expresión que llena todas las tertulias, por todos los lugares políticos, sociales, porque cuando se habla de justicia social se habla de derechos humanos y el tema merece la pena. Sí, sin duda. Decíamos al principio que de la dignidad se derivan dos cosas: la libertad y los derechos humanos, que son los derechos naturales o derechos fundamentales, pero que ahora se llaman derechos humanos. Prácticamente todo el mundo sabe a qué nos referimos cuando hablamos de derechos humanos, pero hay que tener en cuenta
y hay que tener cuidado porque se está sufriendo en estos días una evolución que parece querer que todos son derechos humanos. Y hay que acotar el tema porque existe una declaración de Naciones Unidas del año 1948 donde se enumeran los derechos humanos. Precisamente en esta declaración se reconoce el derecho humano a vivir a las personas concebidas y no nacidas. Pero claro, ahora se reúne un grupo de personas y dice que el aborto es un derecho humano, ¿y quién se va a oponer a los derechos humanos? No, derechos humanos son exclusivamente los derechos fijados en la Declaración de 1948 de Naciones Unidas. Y todo lo demás son pretensiones y deseos de otras personas que quieren aprovecharse del prestigio de la expresión como tal. Para hablar de un tema concreto, el derecho a la igualdad. Es un derecho humano a la igualdad. Hoy día se está abusando de esta igualdad y tenemos que poner las cosas en claro. El humanismo cristiano las tiene muy claras las ideas. Nosotros somos iguales ante Dios y ante la ley, pero en todo lo demás somos distintos, somos desiguales. No nos engañemos, somos desiguales por razón de nacimiento, por razón de estatus económico o social, por razón de educación, por razón de formación. Somos desiguales y pretender eliminar esas desigualdades no es la igualdad, es la igualación. Mira, Andrés, en el año 1989 cayó el muro de Berlín, el símbolo de la caída del marxismo, y 2 años después se disolvió la Unión Soviética. Se pensó entonces que el marxismo había acabado en todo el mundo. Bueno, en todo el mundo salvo en 3 sitios. En Corea del Norte, con Yom Kippur, ese que parece un muñeco hinchable, en la Cuba de los hermanos Castros, en segundo lugar, y en tercer lugar, en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid. Pero en todas las demás partes del mundo el marxismo parecía que había desaparecido, pero no es verdad, no desapareció. Aparecieron entonces las ideas del fin de la historia de Fukuyama o de la crisis, el choque de civilizaciones de Huntington, pero el marxismo sigue existiendo, lo que ocurre es que ha cambiado de táctica y de forma, porque hombre, ha tenido en cuenta la caída del muro, ha tenido en cuenta la Unión Europea, que ha producido un desarrollo y un bienestar generalizado, sin ser marxista, y ha tenido en cuenta que China, que podía ser la referencia, pues China sigue siendo marxista en política, pero en economía ha aceptado el libre mercado y está ahora teniendo un desarrollo espectacular. Entonces estos nuevos marxistas, estos nuevos pensadores o escritores marxistas se fijan en 2 objetivos, la liberación y la justicia social. La liberación no significa liberar al hombre de las opresiones, no, liberación significa ahora liberarle de las instituciones, de las costumbres, de las tradiciones, de todo lo que no pertenezca a la época actual, porque ellos sostienen, son las tesis de construccionistas, que todas las instituciones, todas las costumbres, las tradiciones, instituciones como la familia, por ejemplo, el matrimonio, están en función de la etapa en que aparecieron, son culturales, no son naturales, no pertenecen, no son connaturales con el hombre, sino que son culturales porque fueron en la etapa en que nacieron, pero como las etapas cambian y las épocas cambian, eso también tiene que cambiar. Y la justicia social la concretan en la igualdad. O sea que volvemos a la Revolución Francesa. Libertad, liberación, igualdad, justicia social. Sí. Y entonces esta igualdad que ellos pregonan no es la igualdad de lucha contra la igualdad de oportunidades, o sea, favorecer la igualdad de oportunidades especialmente en la educación, o luchar contra las desigualdades injustas o discriminatorias. No, es luchar contra todo tipo de diferencia, de jerarquía, de privilegio. Da lo mismo que tú tengas méritos, da lo mismo que tú te hayas esforzado. No, es igual. En el momento en que eres propietario, se ha creado en ti una diferencia con quien no es propietario. Por tanto, eliminemos la propiedad. Por tanto, seamos conscientes, y el humanismo cristiano quiere luchar contra este enemigo, que el marxismo sigue existiendo, y no solamente en las universidades o en los centros de pensamiento, sino que poco a poco pensemos en las leyes LGTB, por ejemplo, que ya están vigentes en prácticamente todas las comunidades autónomas de España. Pensemos en las modificaciones del Código Civil para atentar a la figura del matrimonio, para hacer de matrimonio algo que no es matrimonio. Todo esto es intentar equiparar, intentar que la igualdad sea una cosa que elimine cualquier diferencia, por natural que sea.
estamos atentando contra muchas cuestiones. La igualdad ha modificado el concepto de esfuerzo, ha modificado el concepto de identidad de la persona, porque se pierde en la masa, y esto es grave, ¿eh? ¿No es así, Fernando? Sí, sin duda alguna, ese es el tema. El tema es que la igualdad, que no es tal igualdad la que ellos pregonan, sino que es la igualación, lleva a la completa atonía. ¿Qué sentido tiene hacer un esfuerzo y sacrificarte? Pero si al final la situación que vas a encontrar va a ser la misma que el que no lo ha hecho. En la educación esto, y tú eres un experto en el tema, se ve clarísimamente. Por tanto, la igualdad para el humanismo cristiano significa la igualdad de oportunidades, y especialmente en la educación, como he dicho antes. Hay que promover la igualdad de oportunidades a toda costa. Y segundo, la lucha contra las desigualdades discriminatorias o injustas, pero no aquellas que sean como consecuencia de lo que cada uno ha querido ser. Volvemos a la idea de que Dios te dice que tienes una libertad interior de hacerte como quieras. Claro, si yo quiero sacrificarme y esforzarme y resulta que eso no va a servir para nada, estoy negando esa libertad. Fíjate por dónde se unen para el humanismo libertad interior e igualdad. Pues vamos a continuar, pero esto lo tenemos que proyectar, cómo piensa o cómo actúa el humanismo cristiano ante algunos conceptos muy actuales, muy modernos, porque ya sabes que también el concepto del gobierno, de la gobernanza, de la clase política, de la democracia, todo esto va cambiando. La democracia griega no tiene que ver nada con la democracia actual. El humanismo cristiano se plantea tres cuestiones: cómo actuar ante la democracia, cómo actuar ante la política, pero también cómo actuar ante los políticos. ¿No es así? Sí, no es una cuestión nada sencilla. Vamos a ver, para el humanismo cristiano la democracia tiene tres elementos clave, que son la división de poderes, el Estado de Derecho y la libre alternancia de los partidos en el poder. La separación de poderes está formulada desde hace mucho tiempo, desde Montesquieu, pero la cuestión es preguntarnos si en España, por ejemplo, porque acá estamos donde estamos, existe separación de poderes. Y yo te diría que no, aunque te sorprenda. No existe, en mi opinión, separación de poderes en España por dos razones. Primera, porque el gobierno controla el Parlamento. Cuando tiene mayoría absoluta, pues va de carril. Cuando no la tiene, busca las alianzas, pero es el gobierno quien impone siempre al Parlamento. Esas sesiones de control que se hacen los miércoles, bueno, es una parodia de control del Ejecutivo, pero realmente el Ejecutivo es el que domina al Legislativo. Y en cuanto al Poder Judicial, yo que he meditado mucho sobre esto, pienso que efectivamente puede haber jueces que en el momento de dictar una sentencia se sientan libres. Pero fíjate, los magistrados del Tribunal Constitucional, nuestra más alta institución, se reparten por cuotas entre los partidos políticos. Los miembros o vocales del Consejo General del Poder Judicial, lo mismo. Son los partidos políticos los que se reparten los distintos vocales. Y el nombramiento de magistrado del Tribunal Supremo, fíjate lo que te voy a decir. En este momento, según la Ley Orgánica del Poder Judicial, cuando se produce una vacante en el Tribunal Supremo, cualquier juez puede pretender esa vacante. Para ello manda su currículum y si tiene méritos suficientes o más que los demás, sería lógico que fuese nombrada. Pues no. Si no te apoya una asociación judicial, una asociación de jueces que están politizadas, porque unas pertenecen a una ideología, a un partido u otro, tienes muy pocas posibilidades de que accedas a ser magistrado del Tribunal Supremo. Y como el 50% de los jueces no pertenecen a asociaciones, resulta que ese 50% tiene muy difícil o casi vedado su acceso al Tribunal Supremo. Es impresionante, pero esta es la realidad que hay en España. Por tanto, para el humanismo, la separación de poderes es esencial y creo que en España en estos dos aspectos no se da. Segundo, me hablas de la política. La política es la actividad encaminada a conseguir el bien común o el bien general de los ciudadanos. Claro, cada partido, cada ideología entiende el bien común de una manera distinta,
Pero tenemos precisamente una referencia en la Constitución Gaudium et Spes que han mencionado, que define lo que es el bien común y dice que es el conjunto de condiciones que permiten a los ciudadanos, apoyados en los poderes públicos, acceder a su propia perfección. Esta propia perfección podemos traducirla hoy día como estado de bienestar. Lo que el ciudadano quiere es tener buenos servicios públicos, tener estabilidad, tener seguridad jurídica, tener cargas impositivas que no sean confiscatorias. Todo eso es ahora el bien común. Pero claro, el bien común no se consigue por todos, no se consigue por todos. Me refiero por todos los gobernantes, cada uno en su momento. Con mucha frecuencia se va antes al bien del partido, se va antes a las necesidades electorales. Hay un ejemplo muy claro, y es que, por ejemplo, en una comunidad autónoma depende del gobierno de turno que la controle las subvenciones que se puedan dar a los ayuntamientos. Si son ayuntamientos gobernados por personas afines al gobierno de la comunidad autónoma, recibirán subvenciones, si no, va a ser muy difícil. Y luego están los políticos, que los políticos son los que desarrollan la actividad de la política. El humanismo exige a los políticos 3 condiciones. Primera, que tengan pasión por el poder. Segunda, que sean íntegros. Y tercera, que no sean esclavos de la imagen. La pasión por el poder es necesaria. Yo he estado en política, Andrés, y la política te exige un gran sacrificio cuando vas a ella con espíritu de servicio. Sacrificas muchas cosas, desde la familia hasta tu tiempo, incluso a veces tu patrimonio. Pero hay que tener pasión, porque sin pasión no se pueden cumplir esas obligaciones y esas jornadas agotadoras. Por tanto, es bueno la pasión política, pero no es bueno si esa pasión se enfoca a otros fines, a la permanencia en el poder, al poder por el poder, al aprovecharte del poder. Segundo, la integridad. La integridad dice razón de honestidad, y la honestidad dice razón de corrupción, tan frecuente en nuestros tiempos. Yo de la corrupción es conocida por todos y por tanto no merece la pena aquí la abordemos, pero sí quiero decir una cosa solo. La corrupción es algo personal, lo mismo que los pecados. No hay pecados colectivos, hay pecados personales. Bien es cierto, como dice Juan Pablo II en su encíclica Centésimos Annus, que hay estructuras de pecado, pero en principio el pecado es personal, es de una persona. Lo mismo ocurre con la corrupción. La corrupción es de una persona que se ha corrompido. No hay países corruptos, no hay partidos políticos corruptos, hay personas corruptas. Si un funcionario incurre en corrupción, es un problema de funcionario, pero hay en España 3 millones de funcionarios. No se puede decir si un concejal o un tesorero incurre en corrupción, es un problema suyo, pero el partido tiene miles de cargos, desde concejales hasta altos cargos. Por tanto, yo quiero transmitir la idea de que dejemos de pensar que la corrupción es trasladable y que califiquemos negativamente a países o a partidos políticos e instituciones porque alguno de sus miembros, lo cual es inevitable. Si el pecado es inevitable, la corrupción es inevitable. Y el tercer elemento es la esclavitud de la imagen. Hay políticos que cambian de opinión de la noche a la mañana porque están en función de las tendencias de la opinión pública. A la imagen no solamente me refiero a la foto, me refiero también a la falta de convicciones. Son políticos veleta, son políticos que cambian cuando el viento cambia y que, por supuesto, consideran que su principal obligación es salir en la imagen y en la foto. Esto es una forma de corrupción, es una forma de corrupción. El político debe utilizar los medios de comunicación para comunicar, pero para nada más, no para aprovecharse de los medios de comunicación y no para salir innecesariamente en los medios de comunicación. Yo, por mi experiencia personal, te puedo decir que se es mucho más eficaz cuanto menos imagen pública tengas. Fernando, muy bien detallado y explicado. Y estamos ya en la última parte del programa, pero es obligado. La Iglesia tiene una doctrina y es obligado hablar de la doctrina social de la Iglesia porque marca historia y han marcado historia. Citábamos desde la Rerum Novarum hasta la época actual, todos los papas han dejado su pose
y han dejado su, diríamos, su pequeño contenido o gran contenido a esta visión que hay que tener a ciertos problemas importantes, como hemos marcado anteriormente en otro terreno, pero también en el mundo del trabajo, en el mundo de la justicia social que tanto pregonan esos políticos que tú citabas. Citar esa doctrina es obligado en el programa. Es obligado en el programa y es obligado para el humanismo cristiano, porque los espectadores que nos están viendo y escuchando podían tener la idea de que todo lo que estamos hablando pues es una cosa muy teórica, muy general y tal. En la doctrina social de la Iglesia está la concreción. Es decir, para el humanismo cristiano, su programa es la doctrina social de la Iglesia, porque en la doctrina social que nace, como has dicho, con León XIII y la Rerum Novarum, y que en el Papa Juan Pablo II tuvo una enorme actualización a través de 3 encíclicas, la Solicitudo Rei Socialis, la Labores Exercens y la Centesimus Annus. En estas 3 encíclicas son las encíclicas sociales de Juan Pablo II y en ella actualiza esta doctrina. Es un programa, es decir, ahí está el diagnóstico de los males de nuestro tiempo y no están las soluciones concretas, ojo, están los principios en los cuales se pueden apoyar las soluciones concretas. A mí me gustaría aprovechar la ocasión para llamar la atención del enorme valor y de la importancia que tienen las encíclicas de los papas. Yo he tenido oportunidad en mi vida profesional y política de leer muchos informes, muchos diagnósticos de muchas instituciones, desde instituciones de la Unión Europea, pasando por el Club de Roma, el Instituto Francés de Relaciones Internacionales, el Instituto Elcano, todos elaboran unos magníficos informes, pero son mucho mejores los diagnósticos que hacen las encíclicas en relación con nuestro tiempo, diagnósticos sobre nuestros males y sobre nuestras ventajas y nuestras virtudes, que de todo ha habido. Y claro, son documentos que se elaboran en un proceso muy largo y en el que intervienen personas que por lo menos cada una de ellas tiene 2 doctorados, no como algunos que tienen uno solo y discutible. Quienes intervienen en la redacción de las encíclicas son personas preparadísimas, personas que conocen la realidad de la que hablan. El diagnóstico es el mejor. Si tú quieres saber cómo ha sido el siglo XX, léete las encíclicas de los papas del siglo XX. Y en él encontrarás no solamente el diagnóstico de su tiempo, sino además cómo es posible salir de los males que nos han aquejado sin que implique ello soluciones concretas, pero sí indicaciones, directrices, orientaciones de por dónde tiene que ir. Claro, en el tema social te puedes imaginar que estas encíclicas tienen un valor especialísimo e importante porque abordan prácticamente todos los problemas sociales que se han planteado en el mundo, en nuestro tiempo, especialmente en la Europa y en España también. Estamos al final del programa. Siempre digo lo mismo, tristemente, porque el tiempo parece que se escapa, como así es. Has hablado de muchas cosas, muchas cuestiones interesantes, importantes para la reflexión y la meditación, porque tú ya sabes que cuando nosotros a través de la Cofradía de Investigadores planteamos el contenido de este programa, siempre pensamos lo que podemos ofrecer a la sociedad. Y en este terreno estamos ofreciendo a la sociedad no solamente saber, cultura, sino también formación, porque toda esta cultura que se transmite es para que se enriquezca la persona, se forme en definitiva. Y nos queda una cuestión, después de hablar de, por lo menos, plantear la necesidad de leer la doctrina social de la Iglesia para conocer la época auténtica donde vivimos y estamos y por donde caminamos, pero hay una cuestión casi de compromiso individual. ¿Qué virtudes debe tener esta persona que se considera dentro del marco del humanismo cristiano, que no todo el mundo está, porque ya hemos hablado, la libertad te puede llevar por un camino o por otro? ¿Qué virtudes, aunque sea de una manera muy general, claro,
se pueden establecer. Está bien la pregunta que me haces porque hemos hablado de humanismo, pero no hemos hablado de humanistas. Sí. Hemos dicho al principio que los humanistas italianos pues eran también, no eran ni mucho menos profanos. Humanistas cristianos tenemos ejemplos impresionantes, desde un Santo Tomás Moro en el siglo XVI o un Juan Luis Vives español, aunque vivió toda su vida fuera de España prácticamente. Pero en nuestro tiempo hay humanistas como Juan Pablo II, el propio cardenal don Marcelo González, y me gusta decirlo aquí en Toledo, era un humanista extraordinario. ¿Qué condiciones cómo podemos calificar al humanista que quiere vivir el humanismo y el humanismo cristiano? Pues yo intentaría hacértelo muy brevemente en estas condiciones o cualidades. Primero, la investidura cultural. El humanista es un hombre culto, no porque conozca la cultura grecorromana, ni como los primeros humanistas del Renacimiento, que se tal renacer porque es un nuevo nacimiento de la cultura aquella, ¿no? No, es un hombre culto porque se interesa por las cosas y por las personas, y la cultura no es... Tú eres un especialista en la historia, pero la historia de la Edad Media, de la Edad Moderna, dentro de la Edad Media, de la Alta, o sea, es imposible la especialización en la cultura, pero la cultura se define por el interés en las personas y en las ideas. Por tanto, mientras se tenga ese interés, mientras se desarrolle ese interés y se aplique, eres un hombre culto. En segundo lugar, competencia profesional. Los grandes humanistas eran enormemente competentes, que desempeñaron tareas importantes precisamente porque estaban preparados para ello. Pensemos en Juan Pablo II, que recorrió toda lo que podríamos decir la carrera eclesiástica, desde cura de una aldea rural hasta papa. Monaguillo. Monaguillo prácticamente, sí. Y era un hombre preparado para cada momento y para cada escalón que recurrió. En tercer lugar, defensa de los derechos humanos. El humanista se caracteriza por defender todos los derechos humanos. Eso ya lo hemos mencionado y no merece la pena insistir. En cuarto lugar, amor a la familia. El humanista es muy familiar. Por ejemplo, Tomás Moro escribió unas cartas desde la prisión a su hija Maggi impresionantes, diciéndole y explicándole cómo él había intentado siempre defender a la familia, acogerla. El humanista es familiar por naturaleza. Luego, en quinto o en sexto lugar, tiene un gran sentido de la amistad. El humanista hace amigos y mantiene amigos, y los amigos son de los que no fallan. No son amigos que se hacen desde el poder cuando lo ejerces, sino son amigos de verdad y para siempre. El humanista tiene también un gran sentido del humor, un gran sentido de la ironía. Eso era muy propio de los humanistas renacentistas, pero también de nuestro tiempo. Se cuenta una anécdota de Tomás Moro, que cuando subía al cadalso le dijo al verdugo: por favor, ayúdeme a subir, que para bajar ya me las arreglaré yo solo. Por tanto, el sentido del humor, el sentido de la ironía no falta en el humanista. Y por último, algo que puede sorprender a algunos, y es el humanista tiene sentido de la trascendencia, sentido del más allá. El humanista sabe que hay un más allá. Es el ADN del humanismo, es la seña de identidad del humanismo. Es además una respuesta congruente a esa alternativa absurda de pensar que no hay nada después. El humanista no, el humanista dice que hay algo después. El humanista se siente libre porque es el sentido de la eternidad. Por eso el reto del humanismo es el reto del más allá y es el reto de los hombres y mujeres libres. Pues Fernando, con esa idea, el reto del más allá, terminamos el programa. Yo te agradezco que hayas estado con nosotros con esta exposición y que nos has hecho, como siempre, tan precisa de lo que es el humanismo, y continúa trabajando porque el segundo libro que vas a publicar merece también un tercero, posiblemente. Seguiremos. Así que muchas gracias, Fernando. Gracias a ti. Y también a ustedes, yo siempre les agradezco, animándoles. Ya ven que huella de nuestro tiempo, estamos relajados, cómodos, porque como nos decía nuestro invitado hoy, siempre buscamos esa gran verdad con mayúscula que nos está esperando en todos los sitios. Hasta el próximo programa, muchas gracias.